Queridos hermanos, vamos a leer hoy este libro de el profeta Miqueas, capítulo 6, y luego vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice el profeta Miqueas. Decía: Escuchad ahora lo que dice Yahvé. Levántate, pleitea con los montes y oigan las colinas tu voz. Dice el profeta, ¿no? Que Dios dice: levántate, pleitea con los montes y oigan las colinas tu voz. Escuchad, montes, dice el profeta, el pleito de Yahvé. Prestad oído, cimientos de la tierra, pues Yahvé tiene pleito con su pueblo, se querella contra Israel. O sea, el profeta nos está diciendo: presten atención porque Dios está querellándose, está enojándose y pide una respuesta al pueblo hebreo, ¿no? Entonces vamos a escuchar qué le dice Dios al pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. ¿En qué te hice subir del país de Egipto y de la casa de servidumbre te rescaté? Y mandé delante de ti a Moisés, Aarón y María. Pueblo mío, recuerda, por favor, ¿qué maquinó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le contestó Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, hasta que conozcas la justicia de Yahvé. ¿Con qué me presentaré yo a Yahvé? Me inclinaré ante el Dios de lo alto. ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros, señales? ¿Aceptará Yahvé miles de carneros, miríadas de torrente de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Dios le habla al pueblo hebreo, ¿no? Le dice: te hice subir de Egipto y de la casa de servidumbre te rescaté y mandé delante de ti a Moisés, Aarón y María, ¿no? Como diciendo: ¿te acordás? ¿Te acordás lo que hicimos? ¿No? Pueblo mío, recuerda, por favor, ¿qué maquinó Balac, rey de Moab, ¿no? Cuando quiso matarlos a todos y fue a buscar al profeta para que los maldijera, ¿no? Y Dios habló con el profeta y el profeta los bendijo en vez de maldecirlos, ¿no? Les dice: ¿con qué he de presentar a Yahvé? ¿No? ¿Con qué me presentaré a Yahvé? ¿Me inclinaré ante el Dios el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros, señales? Le está tratando de que reflexionen, ¿no? Que el pueblo reflexione. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sacrificios, becerros, ¿no? Asesinar animales para sacrificios en honor a Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que maten a sus hijos en honor a los dioses, ¿no? Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿No? Porque eso hacían los paganos y algunas veces hasta algunos del pueblo hebreo llegaron a hacerlo. Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, dice Dios, ¿no? Lo que Yahvé de ti reclama. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios, ¿no? O sea, Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Justamente lo dice el profeta Oseas, ¿no? Yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, les decía Dios a través de Oseas, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios, no quiero sacrificios, ¿no? Sin embargo, el pueblo hebreo, y muchas veces en la actualidad pensamos que Dios quiere ofrendas, ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Sí, ofrendas. No, Dios no quiere nada, no necesita nada. Dios diría: si tuviera hambre, no tengo todas las aves del cielo, todos los animales del campo. No, yo quiero misericordia, ¿no? Acá dice Dios: se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama, o sea, lo que Dios quiere de la humanidad. ¿Qué es lo que quiere? Tan solo practicar la equidad, amar la piedad, caminar humildemente con tu Dios, ¿no? Continúa
Miqueas dice, la voz de Yahvé grita a la ciudad, escuchad tribu y consejo de la ciudad. ¿He de soportar yo una medida falsa y una arroba menguada abominable? ¿No? ¿Tendré por justa la balanza infractora y la bolsa de pesas de fraude? Le está diciendo a todos aquellos que comercian, ¿no? Que están usando medidas falsas, balanzas que han toqueteado y que ahora dan medidas erróneas a favor del que vende, obviamente, ¿no? ¿Tendré por justa la balanza infractora y la bolsa de pesas de fraude? Hacían que cuando ponían en las balanzas, las pesas eran más livianas del peso que deberían tener. Entonces daban menos mercadería pesando y todo, pero en realidad las pesas estaban toqueteadas. Dicen, sus ricos están llenos de violencia y sus habitantes hablan falsedad. Su lengua es la mentira en su boca. Por eso yo también he comenzado a herirte, a devastarte por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás. Tu mugre estará dentro de ti. Pondrás a buen recaudo, mas nada salvarás. Y lo que hayas salvado, lo entregaré yo a la espada, ¿no? Dios dice, mira, esta forma de obrar errónea, equivocada, tiene consecuencias. No va a ser gratis, ¿no? O sea, toda esta maldad que estás haciendo, por más que traigas miles, ¿no?, de sacrificios, no va a servir de nada, porque Dios no quiere ofrendas y sacrificios. Dios quiere amor al prójimo, misericordia, ¿no? ¿Qué es lo que reclama? Practicar la equidad, amar la piedad, caminar humildemente con tu Dios. Genial, ¿no? Leamos el Evangelio de Mateo, ¿no? Mateo 12. Nos decía en Mateo 12, vamos a leerlo desde arriba, ¿no? Porque es muy lindo todo el capítulo, ¿no? En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado, un Shabbat, por los sembrados, ¿no? Un día de reposo. Y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas en Shabbat, ¿no? Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat, en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día Shabbat los sacerdotes en el templo quebrantan el Shabbat sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, ¿no? Porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Pero de allí se fue a la sinagoga, pasó de allí y se fue a la sinagoga de ellos. Vamos a ver un poquito esto, ¿no? En aquel tiempo cruzaba a Jesús un día de reposo, un Shabbat por los sembrados. Y los discípulos tenían hambre y empezaron a espigar, sacar de las espigas y a comer. Los fariseos, viendo esta situación, le dicen, ¿qué están haciendo en Shabbat? No pueden hacer eso en Shabbat. Bueno, pero ellos tienen hambre, ¿qué hacemos? Vienen de trabajar conmigo, ¿no? Jesús está con los discípulos. Dice, no hay misericordia en ese comentario, ¿no? Escucha, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar hambrientos? No están haciendo nada malo. ¿No recuerdan cuando David sintió hambre, él y los que acompañaban, que venían de su campaña militar y venían muertos de hambre, entraron al templo y se comieron los panes de la presencia, pues no daban más? ¿Estuvo mal? ¿Eran condenables David y sus soldados? ¿No? Un pan que era solo de los sacerdotes, ¿no? El pan de la presencia. Bueno, los cristianos hoy comemos la hostia en la Eucaristía porque somos un reino de sacerdotes, ¿no? Pero aquí en aquel momento David no podía comer del pan de la presencia. Sin embargo, se le perdonó. ¿Por qué? Porque estaban desesperados, venían de la campaña militar, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios, ¿no?
Dice, tampoco habéis leído en la ley que en día Shabbat los sacerdotes en el templo quebrantan el Shabbat sin incurrir en culpa, ¿no? Dice, pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. ¿Quién es? Jesús. Jesús es mayor que el templo, ¿no? ¿Quién puede ser mayor que el templo? Bueno, Dios, ¿no? Y él está diciendo, yo soy alguien que es mayor que el templo, ¿no? Dice, si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero que no sacrificio, no condenarías a los que no tienen culpa, ¿no? Amor, a ver, un poquito de amor, porque si no, toda la ley no tiene sentido. Toda la ley no tiene sentido si no la lees a través del amor al prójimo, porque la ley es todo amor al prójimo. Si no la lees y te pones riguroso, fundamentalista, la ley muere al no tener el amor al prójimo detrás, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat, ¿no? ¿Qué significa todo esto, no? Es Señor del Shabbat. Bueno, primero Jesús es Dios, es Señor de toda la creación, incluido el Shabbat. Pero el hombre, la persona, ¿no? Es dueña del Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat fue hecho para la liberación de la humanidad en base al amor al prójimo. Vamos a ver un poquito el tema del Shabbat. Dios dice, ¿no? En 6 días hice todo y al séptimo descansé. Como modelo de, si yo que soy Dios descansé el séptimo día, con más razón ustedes, ¿no? Que no son Dios. Entonces pone el Shabbat en la ley, ¿no? 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Vos, tu sirviente, tus animales, el forastero que está con ustedes, o sea, todos. ¿Por qué? Para frenar la opresión del trabajo, ¿no? La opresión de ese capitalismo opresivo del pobre esclavo que no descansaba nunca, los animales no descansaban nunca, el forastero a trabajar igual, a hacer... No, dice Dios, no. Nadie descansa el séptimo día. No es el sábado es un invento moderno. Es una relación de 6 días de trabajo, un día de descanso. El Shabbat, día de reposo. Entonces, trabaja 6 días, descansa 1. De cada 6 de trabajo, descansa 1. Es una relación para descansar, ¿no? Eso no significa que haya que idolatrar el sábado, porque en realidad ni siquiera sabemos qué día era sábado en la época de Jesús, o cuando los hebreos caminaban en el desierto, no tenemos ni idea, porque cambió el calendario un montón de veces. Es una relación. Es más, en el Génesis, en el relato del Génesis, el día no se llama sábado, ¿no? Se llama Yom Echad, el día primero, que quiere decir día cabeza de grupo, digamos, ¿no? Porque eso es Echad, ¿no? Nos anticipa a Dios que esto, prestemos atención, que es un grupo, Echad. Entonces, Yom Echad, día primero, día cabeza de un grupo que ya veremos cuál es. Después viene día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. Yom Shabbat, día de reposo. Y cierra el grupo que había sido abierto en el primero. O sea, un grupo. ¿Cuál es el grupo? La semana. La semana, ¿por qué? Por el calendario lunar, ¿no? 4 semanas daba el mes lunar, ¿no? 28 días. La gente estaba acostumbrada a la semana, ¿no? Al ciclo lunar. Dios toma el ciclo lunar, que podemos pensar que tal vez Dios hizo que la luna, ¿no?, tuviera estos 4 ciclos de 7 días, porque los 7 días están geniales para la semana, ¿no? O sea, entonces tenemos este grupo de 7 días que Dios crea para liberar a la humanidad de la opresión laboral. Que no oprimas al trabajador y que no te oprimas vos. Descansa un día, por lo menos un día, y dedícalo a Dios, ¿no? Y dedícalo a Dios, el Shabbat. El hombre es Señor del Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. No podés esclavizarte a un día de la semana, al sábado. Los sabatistas, ¿no?, se esclavizan a un día de la semana. ¿Por qué? No tiene sentido. Y esclavizan a otros, ¿no?
y esclavizan a otros. No, es una relación, 6 días de trabajo, un día de... Arrancaste un martes, bueno, descansá un lunes. Arrancaste un miércoles, bueno, descansá el martes, ¿no? Tenés un horario normal, bueno, descansá el domingo, ¿no? El día del Señor. La iglesia primitiva tomaba el domingo, el día siguiente al Shabbat, el Dominus Dei, el Dei Dominica, ¿no? El día del Señor, a continuación del Shabbat de los hebreos, de los judíos, para tener una relación, ¿no? Jesús había resucitado al día siguiente del Shabbat. Por eso, entonces, la iglesia primitiva descansaba, oraba, leían, se reunían en el día del Señor, ¿no? Juan dice que recibe la visión del Apocalipsis, las revelaciones de Jesucristo, en el día del Señor. Bueno, Jesús dice, pasó de allí y se fue a la sinagoga de ellos, de los judíos, ¿no? Había allí un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron si era lícito curar en Shabbat, para poder acusarle, ¿no? O sea, otra vez buscando para hacerlo tropezar. Él les dijo, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja y ésta cae en un hoyo en Shabbat, no la agarra y la saca? ¿No? O sea, ¿acaso ustedes dejan que se les muera una oveja que cae en un pozo en Shabbat? ¿No la sacan para que no muera? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en Shabbat. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para ver cómo eliminarlo. O sea, lo querían matar porque no tenían nada para decirle. Si hubieran tenido algo para decirle, se lo hubieran dicho. Estos están diciendo, nos está trastornando, ¿no?, al pueblo. O sea, el pueblo va a decir, estos tipos enseñan mal. El maestro, el rabí, enseña bien, Jesús, porque enseña con autoridad, obviamente. ¿Cómo no va a enseñar con autoridad Jesús? Que es la palabra de Dios. Él escribió la ley. Bueno. Buscaban cómo matarlo, y sí. ¿Por qué? Porque Jesús les hacía quedar en evidencia, ¿no? Ustedes están enseñando, están usando la ley en contra, hasta de sí mismos, están en contra, usando la ley mal. O sea, no es así, no funciona de esa manera, ¿no? Dice, Jesús al saberlo se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, ¿no? Recordemos que el Mesías debía pasar oculto, ¿no? Debía pasar oculto hasta que se revelara al final, para poder llegar a la pasión, ¿no? Entonces el Mesías debía mantenerse, ¿no? No haría ninguna cosa que lo dejara igual. Todo lo que él hacía lo dejaba en evidencia como Mesías, pero él decía, no revelen, no le digan a nadie. Dice, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria al juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo. Bueno, acá tenemos a Isaías, ¿no?, que decía, no disputará ni gritará en las plazas su voz. O sea, no va a ser una persona que llame la atención sobre él como Mesías, ¿no? Pero es el Mesías, ¿no? Entonces va a tratar de pasar inadvertido lo que decía Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, anunciará el juicio a las naciones. Decía el profeta Isaías acerca del Mesías que vendría, ¿no? Mesías que debía pasar inadvertido, ¿no? Dice, la caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza, ¿no? Está hablando de todo lo que sería el Mesías para la humanidad, ¿no? Pondrán las naciones su esperanza en su nombre, ¿no?
¿Cuál es su nombre? Yeshua. La salvación viene de Yahvé. Dice, entonces le fue presentado un endemoniado, ciego y mudo, y le curó. De suerte que el mudo hablaba y veía, ¿no? Alguien que no podía hablar, alguien que no podía ver, ¿no? Esto tiene paralelismo con la comprensión, el entendimiento, el escuchar, el poder hablar, el poder, ¿no? La palabra, ¿no? Toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? ¿No? La gente pensaba, ¿no? ¿Es este el que estamos esperando? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios, más que por Belzebú, el príncipe de los demonios. O sea, no, tremendo lo de los fariseos, ¿no? Que dicen, no, este no es el hijo de Dios, no, este no es el Mesías que esperamos, no, este es parte de las legiones del enemigo, ¿no? Por poder del enemigo hace esto, ¿no? No tiene sentido. Él, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Sus hijos hablan en relación a sus propios discípulos, ¿no? A los discípulos de él, aquellos que lo siguen, que están expulsando a los demonios en su nombre, ¿no? Entonces, ¿qué? Su gente, su pueblo, ¿no? Aquellos que son judíos, que van a la sinagoga y están expulsando demonios. Entonces, ¿qué lo hacen? ¿También por el poder del enemigo? ¿No? No tiene sentido lo que les decían. Dice, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Darán testimonio ante Dios en el juicio a esta gente que lo está acusando, ¿no? Dice, ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá sacar su casa. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué es lo que ocurre aquí, no? Primero, Jesús dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo puedo echar a los demonios de la gente si no tuviera el poder sobre el enemigo, ¿no? Si yo no tuviera poder sobre el enemigo, no sería capaz de hacer eso, ¿no? Uno entra en la casa del fuerte, como diciendo, la persona tiene al enemigo adentro y está fuerte en esa casa. Si no tengo el poder para hacer lo que tengo que hacer, ¿cómo voy a expulsarlo de esa casa? ¿No? Porque lo ato y puedo de esa manera poder tomar posesión. Entonces podrá saquear la casa, dice, ¿no? Como diciendo, estoy atando al enemigo, por eso hago y limpio esta casa y echo al enemigo afuera, ¿no? Dice, el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Les está llamando la atención a ellos. ¿Ustedes qué creen? ¿No? El que no está con Dios está contra Dios, ¿no? El que no recoge con Dios desparrama y está de la vereda enfrente, va a estar en la vereda enfrente. El que no está con Dios, ¿no? Si yo, dice Jesús, si yo echo al enemigo, entonces es porque tengo el poder sobre el enemigo, ¿no? Aquellos que hacen eso están conmigo y los que se oponen a que esto se haga en realidad están desparramando, ¿no? Porque no están recogiendo con Dios. Dice, por eso digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. ¿Por qué? Porque esta gente sabe de qué está hablando y lo están haciendo a propósito. Bueno, el que hace las cosas contra Dios a propósito la tiene muy mal. ¿Cómo lo va a explicar del otro lado? No, pero yo me opuse a vos. Ah, entonces estás del lado del opositor.
¿no? El enemigo es el opositor. Te estás oponiendo a conciencia. Bueno, eso va a estar re complicado defenderlo en el juicio. ¿Cómo lo vas a defender? ¿No? Dice, el que esté en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en la vida eterna. O sea, ¿cómo defendés el haberte opuesto al Espíritu Santo a sabiendas? A sabiendas, porque si te opones al Espíritu Santo, pues sabés quién es el Espíritu Santo y sabés que te estás oponiendo a Dios. ¿Cómo te vas a oponer a Dios? Eso está mal, pero mal, recontra mal, no tiene defensa, ¿no? Dice, suponed un árbol bueno y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El fruto son las obras, ¿no? Las obras, el producto de, ¿no? El árbol bueno. Bueno, las personas buenas dan frutos buenos, producto bueno, obras buenas. Por los frutos, por los productos, por las obras de las personas, uno sabe qué son. Porque hablar es fácil, pero los hechos son lo que marca la diferencia, ¿no? Por el fruto se conoce al árbol, por las obras se conocen a las personas, a las comunidades, ¿no? A las ciudades, países, ¿no? Porque todo forma parte de una comunidad. El individual que obra mal, piensa mal, da frutos malos. Así su comunidad, su barrio, su familia. O sea, todo tiene que ver. El fruto, el producto, aquellas personas buenas dan obras buenas, ¿no? Raza de víboras, le dice, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca, ¿no? De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Ahí tenemos la imagen de aquel mudo, ¿no? Que no podía hablar, estaba condenado por algún espíritu que lo tenía retenido y no le dejaba hablar, ¿no? Comprende, entiende, escucha, ve, ¿no? Se le abrieron los ojos y habla, ¿no? La posibilidad de expresar, de manifestar. ¿Quién habla cosas malas y va blasfemo contra el Espíritu Santo? Bueno, el que tiene un alma que está mal, ¿no? Por eso dice, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca, ¿no? O sea, ¿qué dice? ¿Qué decís? Lo que tenés adentro, ¿no? El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. El hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. O sea, todo lo que hablen al cohete, sin pensar, mal, diciendo cosas porque sí, bueno, van a tener que explicar por qué, ¿no? Palabras ociosas, ¿no? Van a tener que explicarlo allá en el juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado, ¿no? Cuando hablen, el hablar puede confundir a otro, ¿no? Porque hay otro que escucha, entonces guarda con lo que decís, tené cuidado con lo que decís. Porque siempre que hablas puede que alguien esté escuchando, entonces por lo que hablas, por lo que manifestás, podés ser declarado justo o ser condenado, ¿no? Porque estás hablando y confundiendo a otro o estás hablando y aclarándole a otro para que otro obre o bien o mal. Entonces ten cuidado lo que decís. Y corregí tu alma, porque por más que vos trates de corregir un alma mala y tratar de caretearla, como decimos, ¿no? de esconder, ¿no? Al final vas a decir algo. Entonces hay que corregir en profundidad. Corregir el alma para que todo lo que desborde el alma sea bueno y tus palabras sean buenas. Entonces le interpelaron a algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti, ¿no? Le quieren tirar encima lo del producto, el fruto, ¿no? O sea, a ver, por tus frutos, entonces queremos ver que vos sos el Mesías, ¿no? Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. A ver, ¿qué haces? A ver si realmente sos bueno o malo, a ver de qué fruto estamos hablando. Eso, ¿no? El contexto. Mas él le respondió: generación malvada y adúltera. ¿Por qué adúltera? ¿No? Porque
están poniendo dioses delante de Dios, ¿no? Él le dijo, ¿no? Ustedes siguen al dios Mamón, ¿no? Al dios del dinero, ¿no? Porque no es necesario tener ídolos de piedra o seguir a los becerros de oro, ¿no? No es necesario. Ya solo el tener como Dios al dinero, la fama, el poder como dioses, ya son adúlteros, como le dice acá. Generación malvada y adúltera que siguen a otros dioses. ¿A cuáles? Al dinero, la fama, el poder, ¿no? Y ustedes están pidiendo una señal. Dice, una señal pide y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo, no se les va a dar ninguna señal a ustedes, ninguna señal, más que la del profeta Jonás. Porque de la misma manera dice que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás, ¿no? ¿Qué es lo que hay mayor que Jonás? Bueno, Jesús, el Mesías, su muerte y su resurrección, ¿no? 3 días va a estar muerto y va a resucitar al tercer día, ¿no? Esa es la señal de Jonás, ¿no? Que estuvo en el vientre del gran pez, en el vientre de la ballena, el vientre, ¿no? La prefiguración de los 3 días de Jesús. Jonás fue y les dijo a los ninivitas, a los de Nínive, arrepiéntanse porque Dios si no va a arrasar con ustedes, ¿no? Y los ninivitas se convirtieron sin necesidad de que Jonás caminara toda la ciudad. Tenía que cruzar 3 días la ciudad y Jonás no quería saber nada de que los ninivitas se arrepintieran, porque él consideraba que no valían la pena y que debían ser arrasados por Dios. Así que caminó un día y dijo, basta, ya está. Y sin embargo, con eso fue suficiente para que la gente de Nínive se convirtiera. Jonás se fue, se agarró una sillita, se quedó abajo de una plantita y quedó mirando a ver qué pasa con ellos cuando Dios los va a matar a todos. Y Dios les perdonó a todos, ¿no? Jonás era un tipo duro, no quería perdonar a nadie. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán por su testimonio, ¿no? Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, que fue poca, alcanzó, ¿no? Y ahora dice, aquí hay algo más que Jonás y ustedes se están oponiendo, ¿no? La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación, ¿no? La reina de Saba, y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón, obviamente, ¿no? Jesús es fuente de toda razón y justicia, es Dios. Salomón era simplemente la sabiduría terrenal, no alcanzaba para nada, y sin embargo la reina de Saba vino a escuchar a Salomón, ¿no? Porque era una persona sabia, y lo único que tenía Salomón era sabiduría terrenal, no tenía sabiduría trascendental. Jesús tiene todo porque Él es la sabiduría. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra, entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, entran y se instalan allí. Al final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Jesús les advierte, les dice, no se duerman, porque tienen que mantenerse alertas todo el tiempo para que el mal no vuelva a caer sobre ustedes, ¿no? Todo lo que estoy haciendo, ¿no? De parte, ¿no? Lo que hace Jesús, los va a dejar en buenas condiciones, van a estar perfectos, van a estar limpios, si pudieran comprender, ¿no? Pero no se duerman, porque donde se duermen, el paso siguiente es peor, ¿no? O sea, caen en una posición peor. Tienen que estar muy atentos, tienen que mantenerse atentos, ponerle límites al enemigo, ¿no? O sea, eso es lo que Dios les mostró en el Edén. Vean, se los muestro, les explico. Este es el que ustedes saben que les hace tropezar. Pongan límites. No se duerman, porque si no va a ser peor que al principio, ¿no? Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye,
ahí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él le respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, Jesús está haciendo durísimo para hacerlos reflexionar. O sea, Jesús dice, primero, Él está por encima de cualquier parentela terrenal, ¿no? Obviamente, Él es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Esos son mi madre, mis hermanos, mis parientes, los que están conmigo. Bueno, de hecho, María, ¿quién más que María hizo la voluntad del Padre? Hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. O sea, María, primera que nada. Los discípulos también. Sus hermanos terminaron haciendo voluntad del Padre, sus hermanos, sus primos, porque Jesús no tenía hermanos, eran sus parientes cercanos, ¿no? De hecho, hay actas de los romanos donde llaman a los hermanos del Señor que vivían en comunidad, la iglesia primitiva, vivían en comunidad, hacían todo lo que Jesús había enseñado, ¿no? Y decían, dice, el hermano del Señor. Bueno, Jesús no tuvo hermanos. En esa época, hermanos, se llamaba a todo pariente muy cercano, primo, primo segundo, ¿no? Todos los que son llamados hermanos de Jesús tienen madres distintas de María, solo hay que analizarlos, ¿no? Se ve claramente que no son hermanos como hoy llamamos hermanos, ¿no? Hijos de una misma madre. Justamente la Biblia dice, para aclarar determinadas situaciones de parentesco, dice hija, hijo de, hija de, para poder mostrar que realmente es esa situación. Estos hermanos que están buscando a Jesús, son primos de él, ¿no? Está María y sus primos que querían hablarle. Y él aprovecha la situación para decirles, miren, mis hermanos, ¿no? Mis parientes, los que quieren ser parientes cercanos míos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Es la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿no? Yo y mi Padre somos uno, decía Jesús, así como la iglesia y yo somos uno, ¿no? Esto que está diciendo acá. El pertenecer a ser hermano de Jesús, ¿no? Ser hijo de Dios, hermano de Jesús, hijos adoptivos, diría la palabra, ¿no? De Dios al ser hermanos de Jesús. ¿Por qué? La iglesia y Jesús son uno como Jesús y el Padre son uno. Volvemos a la palabra ejad, que significa unidad compuesta en hebreo. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Ejad, ¿no? Somos uno, lo mismo, parte de una unidad compuesta. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es uno, compuesto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres forman uno solo, el Dios único, ¿no? Y acá nos muestra la hermandad, ser parte de la familia de Jesús, ¿no? Haciendo lo que uno debe hacer al ser seguidor de Jesús, ser cristiano, ¿eh? Esa es la idea. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, ¿no? Y aclara la voluntad de mi Padre Celestial, porque José era su padre terrenal, ¿no? Entonces está aclarando mi Padre Celestial, Dios, ¿no? El Padre. Mi hermano, mi hermana y mi madre, dice, ¿no? Como mis parientes más cercanos, ¿no? Eso es la iglesia para Jesús, ¿no? Es muy lindo. Esto no significa que esté descartando a su familia, no, todo lo contrario, porque ellos hacían la voluntad de Dios y cumplían las enseñanzas de Jesús.
Pero Jesús trasciende lo terrenal, ¿no? La trascendencia de lo terrenal, obviamente, pues Jesús es Dios, ¿no? Así que trasciende la terrenalidad, ¿no? Bueno, lindo, ¿no? Un lindo capítulo, ¿no? Todos son lindos, ¿no? Mateo 12, muy lindo. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.